Buenas noches, queridos amigos. Pues con ilusión, como siempre, entramos en su casa con su permiso y para pasar un ratito juntos con unas personas muy interesantes. Como siempre, a mi izquierda, mi compañera Saro Brizón. ¿Qué tal, Saro? Muy bien, buenas noches. Encantada, como siempre. Estupendamente. Nos alegramos Gracias. de que te guste estar aquí, porque a nosotros nos gusta que estés. Y a mi derecha, nuestro invitado de esta noche, Osvaldo Cipriani. ¿Qué tal, Osvaldo? Muy bien, buenas noches, estupendamente. Pues muchas gracias por compartir con nosotros tu tiempo, que es una cosa tan valiosa hoy en día, ¿verdad? Es un placer. Sí, bueno, nos ven nuestros amigos desde Nortevisión y de TAC Televisión Online, como siempre. Voy a hacer un poquito la presentación de nuestro invitado de hoy. Si leo todo su currículum nos quedamos sin programa, porque tiene un currículum muy amplio, nutrido y bonito, además, Osvaldo. Osvaldo nace en Bahía Blanca, ¿verdad?, en Argentina, sí. Hace unos cuantos años. Puedes decirlo. En 1942. Sí. Estás estupendo, Osvaldo. Se dedica a la fotografía desde muy jovencito, ya con 15 años está con su cámara, en una época en que la fotografía no tiene nada que ver con la fotografía actual, ¿verdad? No, era con química, sí, con era revelado. Totalmente química. Yo realmente me enamoré de la fotografía, no a través de estar haciendo fotos con la cámara, sino un día que fui a visitar a un amigo de la escuela que tenía un padre fotógrafo y él le revelaba las fotos a su padre, ¿no? Y entonces me metió en el laboratorio con él. Cuando vi en el laboratorio que metió un papel y empezaba a aparecer una fotografía Magia. en el revelador, bueno, después supe que eso era el revelador, pues realmente me quedé asombradísimo. Dije, yo quiero esto, yo quiero. Y desde ahí empecé a amar la fotografía. Sí, amar la fotografía. Pero sí, eso era un proceso que yo creo que esa especie de parafernalia de oscura, las fotos, estos que vemos en las películas, ¿verdad? El cordelito con las fotos trabaditas. Tenía un algo muy especial. Del lavabo, ¿no? Claro, sí. Y eso ya no existe, Osvaldo, eso ya no se hace. No, lo hicimos muchísimo, imagínate, desde el 57, 58 que empecé yo, hasta prácticamente hasta el 2007, que es cuando yo ya, después de trabajar en fotografía tantos años, me he jubilado. Todavía estábamos haciendo analógico, pero mezclado totalmente con la digital. Es decir, estamos haciendo analógico no desde el punto de vista comercial o como trabajo, sino que estamos haciendo analógico como taller. Yo daba clases de fotografía y en esa época ya estaba dando digital, Photoshop y eso, por un lado, pero también en el analógico. Y hay gente que no lo ha perdido y que no quiere saber nada de dejar el analógico, aunque actualmente le sale carísimo trabajar. Los puristas, pero vamos a decir. Es hermoso. Claro, sí, tenía un encanto especial, ¿verdad? Sí. Osvaldo, te has dedicado a la fotografía prácticamente toda la vida, porque cuando has sido docente también has enseñado fotografía y vídeo, ¿verdad? En distintos... Sí, fotografía y vídeo, en principio en distintos sitios. La escuela Montessori me llamó mucho la atención, el Instituto Montessori. Sí, en el Instituto Montessori es donde yo empecé, venía de... cuando empezó el vídeo doméstico prácticamente, es decir, que ya podíamos tener, que era carísimo por cierto, pero ya podíamos tener una cámara de vídeo con un aparato muy grande colgando, que era el que grababa, ¿no? En ese momento hice un viaje a Italia y ahí conocí a alguien que estaba haciendo un curso de vídeo. Entonces yo me metí al curso de vídeo. Ya había hecho un curso de cine muchos años antes, en los años 60, en Buenos Aires. O sea que esto fue sobre todo no para la parte del llevar una historia, un lenguaje, porque eso ya lo tenía en el curso de vídeo, sino la parte técnica nueva que implicaba el vídeo, ¿no? Y a partir de eso, cuando volví,
no sé, ya no me acuerdo por qué causa me contrataron en Montessori para dar ese curso de Es que es vídeo. No Montessori recuerdo tiene cómo... una solvencia Sí. muy grande ya en la docencia, ¿verdad? Bueno, en esa época, No. yo, solvencia muy grande, yo en esa época la docencia me venía muy bien porque tenía que vivir de algo. Claro. Hacía muy poco que estaba en España, muy poco. Llevas 40 Yo vine en años los ya, años ¿verdad? 80, ahora llevo 40 años. Yo vine en los años 80 y esto debió ser en el 81 o 82. Ah, recién llegado casi. Sí, recién llegado. Entonces ¿Te vienes a estaba España? ubicándome, ¿eh? ¿Te vienes a España cómo está la situación en tu país? Sí, no podía aguantar más Ya. en el país. No tenía ninguna seguridad si estaba en peligro o no. Yo era director de un grupo de teatro. Con las obras que hacíamos a veces eran un poco, Crítica, vamos sí, a un decir. poco críticas. Estábamos con la dictadura militar asesina y la gente desaparecía de sus casas. Así. ¿No? Vamos, para resumir un poco. Y sí me habían dicho que yo estaba en una lista. Madre mía. Las famosas de esas. listas negras esas, ¿verdad? Sí, de que estaba en una lista y bueno, mientras estuve ahí, estuve como 1 año y medio, 2 con Angustia, ¿no? ese temor y al fin pude salir. Ajá. Y fuiste, pues eso, a Madrid, ¿verdad? Sí. Y después de Madrid diste el salto a las islas. Mira, a Madrid, el primer sitio de España en el que toqué, en el que aterricé, fue aquí. ¿Ah, sí? Sí, Gran Canaria. ¿Por Sí. escala? Y estuve 3 o 4 días, sí, en escala. Estuve 3 o 4 días aquí, en Las Palmas, y bueno, alucinando con Las Palmas, la verdad. Y Hace me 40 encontré años, en mira. un bar con un argentino en esa época, Ajá. era el marzo del 80. Me encontré con un argentino que decía, yo me jubilé y lo primero que hice fue venirme a vivir aquí, porque aquí se vive de maravilla. Qué bueno. Eso me quedó, ¿eh? Ajá, Me claro. quedó. Y lo repetí, claro, por supuesto. Qué bueno. Ajá. En Qué cuanto bueno. pude, me vine a vivir aquí. Ujú. Muy bien, muy bien. Seguimos hablando de tu biografía. Sí, Bueno. sí. Ujú. Bueno, yo cogí también algunas cositas de tu extensa, la verdad. Cogí más o menos lo que a mí me podía sorprender más para poderte hacer alguna pregunta al respecto. Y por ejemplo, yo vi que en el 64, cuando estabas en Argentina, ¿fuiste actor? Sí, bueno, en el 64, en el 63 egresé de la Escuela de Arte Dramático, una escuela, vamos, dependiente de la universidad y eran 5 años. O sea, que hiciste Sí. la carrera de La arte carrera. dramático. Sí, la carrera de arte dramático. Y de ahí yo me fui, yo quería estar, bueno, en un sitio donde se hiciera teatro profesional, claro. Entonces me fui a Buenos Aires y ahí sí estuve trabajando. Eso era tu pregunta, ¿verdad? No. Sí, de tu Sí, faceta quería de saber actor. de esa faceta de actor, que nos contaras alguna Sí, cosita. estuve trabajando como actor, recuerdo yo una de las obras, hicimos algo de Lorca, pero una especie de melange, ¿no? Muy poética, muy lindo, pero sobre todo La hija de Iorio de D'Annunzio, que es una obra maravillosa, realmente, y en el teatro La Salle. El Teatro La Salle, sí, lo Sí. tenía aquí. Y recuerdo, hice algunas cosas más pequeñas, obras cortitas, con grupos prácticamente grupos, ¿cómo se les llamaba hace tanto tiempo ya? Que de teatro independiente, Teatro vamos. independiente, sí, eso claro. existe aquí también. Que en Argentina el teatro independiente era realmente muy fuerte, ¿eh? y sobre todo en Buenos Aires. Wow. Sí, me comentabas que en la conversación telefónica que tuvimos que no tenía nada que ver el teatro independiente en Argentina de lo que viste después en De España, lo que vi ¿verdad? cuando llegué a España, claro. Bueno, el teatro independiente aquí, la verdad es que trabajaba mucho y exponía poco.
Ya. porque ensayaban a veces 2, 3 meses, 4 meses una obra y luego daban 1 o 2 funciones en un teatro, a ver cuando le salían otra 1 o 2 funciones, a ver cuando le salía otra. Y claro, vamos, yo estuve también un poco en eso, a pesar de que no me metí de lleno en el teatro, pero cuando llegué, una de las personas con las que fui a vivir, ¿no? Porque estaba solo en un departamento, vino muy bien, maravilloso, es un director de teatro con el que ya había trabajado en Argentina. En 2 obras dirigidas por él, un maestro, muy buen maestro, Domingo Lo Giudice, que ha dejado, ya no está aquí, está vivo, pero ya no está aquí, y ha dejado una buena escuela, muy buena escuela. ¿No has pensado retomar esa actividad? No, el teatro... En algún momento lo pensé cuando me jubilé, dije, bueno, ahora ya... Más tiempo. ¿Eh? Más tiempo. En algún momento lo pensé, me metí en un curso de una técnica teatral de Lecoq, ¿no? Que no conocía, que para mí era nueva, pero al final no prosperó, no lo sentí como lo sentía antes. Hubo una época que el teatro para mí era, bueno, más importante que la fotografía desde el punto de vista vital. La fotografía era muy importante desde el punto de vista económico en ese momento, en esos momentos. Y la verdad es que el trabajo en el teatro era intenso, tan intenso. Nosotros teníamos nuestro propio teatrito como grupo, éramos un grupo, se llamaba La Comedia del Sur, ya en Bahía Blanca, ¿no? Se llamaba La Comedia del Sur y habíamos alquilado una casa vieja a la cual nos dejaban tirarle paredes y demás y construimos un teatro, un teatrito, y era nuestro teatro, o sea que estábamos todo el día, pero no éramos los únicos. Eso se permitía hacer en Argentina. Y en Bahía Blanca había 7 grupos de teatro. Sí, en una ciudad relativamente pequeña, ¿verdad? Era una ciudad importante, que en pero aquel pequeña. entonces podía tener 150.000 habitantes, nada más. Pero había 7 grupos de teatro. Pues claro, ahí estaba la Escuela de Arte Dramático, sacaba cada año... Una hornada, ¿no? Bueno, no, siempre egresaban 3 o 4, no más. Ya. Entraban 40, sí. Y había una criba importante. Sí, siempre se producía. Yo tengo que decir a nuestros telespectadores que he visto un corto en el que actúa como actor Osvaldo, que habla del Alzheimer, y les aseguro que era absolutamente creíble. Me encantó verte, esa sensación de despiste, de estar y no estar, lo bordaste. Creo que era muy difícil porque no... Sí. Había que exagerarlo. Exactamente. No era una caricatura, era una realidad, claro, ¿verdad? Era complejo, al final salió. Salió genial, salió genial. Y te digo que ahora que estoy en un curso de teatro, estoy pero exprimiendo todo lo que puedo y puedo aprender de ti en ese vídeo, te lo aseguro. Nuestro invitado ha trabajado mucho en diferentes cosas, ¿no? Pero muy relacionadas con la fotografía, en reportajes sociales, periodísticos, científicos, en publicidad, en locales nocturnos, en retratos en plató, en ambientes de música, de ballet. O sea que has tocado muchísimos palos en teatro. Sí. Y también ha hecho reportajes para gente muy conocida. Voy a nombrar solo los que creo que en casa van a sonar más. Victorio Gassman, Gillo Cinquetti, Atahualpa Yupanqui, Jorge Luis Borges. O sea que te has codeado con gente muy conocida de distintos ámbitos, ¿verdad? La canción, la música. Bueno, Victorio Gassman casi me mata, eso sí. Cuenta. Porque estaba yo tan ilusionado, imagínate, Victorio Gassman. Yo tengo una admiración tremenda por Victorio Gassman como actor, como director, como hombre de teatro en general. Y cuando realmente el periodista me llama y dice, tenemos que fotografiar a Victorio Gassman, bueno, fui con un ayudante porque en ese entonces ya estaba haciendo algunos experimentos que funcionaron muy bien, fotografiar con 3 flashes, ¿no? Dar unas luces casi de estudio
los reportajes, no el flash directo así, sino crear una atmósfera. Y claro, lo fotografiaba y flash. Al final me dice, ¡basta! Ya está bien. Lo estaba volviendo loco. Ya está bien, enorme, ya. ya está bien. Y eso que era casi, pues, de la misma... Y era enorme. Era grande, un hombre muy sí. grande. Y eso Era que- grande en todos los sentidos. Grande, sí, era un gran actor Sí. y grande como persona, fuertote, ¿no? Y después... Era una obra que hacía él junto con Fred Von Gusto, que cantaba. Era casi monólogo, ¿eh? Ajá. Tenía algún diálogo por ahí, pero... Y luego pues te has paseado por muchos lugares del mundo, aparte de por la geografía española, por Italia, Francia, creo que en Polonia también hubo algún intercambio ahí con, Bueno, con unos hay sitios... fotógrafos polacos. Bueno, en todos estos sitios he estado. Argentina, Pero hay veces Corea, la China. exposición fue sin mí. Ah, vale, ¿eh? vale. Ajá. Sí. Pero bueno, Pero tú- sí, tu en obra. Polonia- Tu obra ha en viajado a Polonia esos sitios. expusimos con Luz Sosa, una pintora canaria. Sí, Expusimos junto con Robert Maczynski, que vive aquí pero es polaco. En ese entonces él había vuelto a Polonia a vivir, y una pintora polaca, Olivia Hildebrandt, muy interesante. Entonces ellos organizaron una exposición con nosotros dos como canarios. Yo fui como canario ya, ¿no? Nosotros dos y ellos dos allí en Kielce. Muy lindo, muy hermoso el lugar. Y la sala de exposiciones Esta preciosa. fue el quinto exposición, elemento, ¿verdad? Palacio, Las 4 prácticamente. islas que O el quinto- veía yo que Ese sí. mismo, En ese Polonia mismo. estaba 4 mirando. islas en 4 Polonia. islas. Ajá. Y este año, hace 2 meses, en el mes de septiembre, el quinto elemento. hicimos el quinto elemento con los mismos, Sí. aquí. Sí, ¿Eh? qué bonita experiencia, ¿verdad? Sí, Como sí. una exposición allí y una exposición aquí. Sí, Polacos que vienen para acá y canarios que van para allá. Sí, se seguirá. Intercambio cultural. Bueno, en este momento, 4 islas está en otra ciudad. No te puedo decir el nombre porque es rarísimo. Nos En imaginamos. Polonia. En Polonia. Esa exposición está en otra ciudad. Qué Ahora, en maravilla. este momento está abierta ahí. Qué ¿Y qué se bien. siente? ¿Qué se siente Hombre, cuando tu ese- obra ese- está viajando por saber ahí? que anda Ajá. tu obra por ahí siempre te da una gran satisfacción. Qué ¿no? bueno. Claro, Sí. claro. Más junto a Luz Sosa y Robert, que son muy amigos. Bueno, y también de Olivia, porque cuando vino aquí ya cogimos más amistad, ¿no? Los otros 4 participantes son pintores. Ellos son todos pintores, sí. Todos pintores. Fíjate, a mí me ha pasado una cosa que me han invitado a exponer en varias ocasiones con mis fotos junto con todos pintores. Sí, es que me resultó curioso. Sí. Pero es que tienes unas fotografías que el Sí, que la sí. ve y no lo sabe puede creer que está viendo un cuadro. Bueno, Sí, es posible, sí, es sí, cierto. son, tienen texturas, algo de pictorialismo, ¿no? Sí. Hay un tipo de fotografía que se le llama pictorialista. Yo me acerco a eso, aunque no intento que parezcan pinceladas, Ujú. pero sí me acerco al estilo, sí. Ajá. Bueno, Saro, a ver. Osvaldo, yo también he mirado, no tanto como quisiera, que me quiero acercar a tu última exposición para verlo en vivo, Mira en directo. pero la pregunta que me hacía cuando estaba viendo tu obra ayer y antes de ayer era, ¿primero lo piensas para crear o tú disparas y según lo que sale empieza tu cabeza a ver qué puedes hacer de ahí? Porque es que son unas cosas tan Sí. fuera de serie que digo, madre mía, esto lo creó primero en su mente y luego lo fue evolucionando hasta que diera ese resultado final, o tú disparas y luego a partir de ahí empiezas a crear. Vamos a dejar a Bueno. nuestros telespectadores con la intriga unos segunditos nada más, porque me indica de producción que Muy tenemos que bien. hacer una paradita, ¿vale? Muy bien. Volvemos enseguida, no se vayan. Volvemos.
El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Ya estamos aquí de nuevo y despejamos esa duda que hemos dejado abierta, ese interrogante. Osvaldo, ¿cómo es ese proceso creativo? Bueno, mira, los fotógrafos tenemos algo que los pintores o escultores no pueden tener, que es un archivo de nuestras imágenes, ya sea por medio de negativos, cuando era la fotografía analógica, o en este momento archivos digitales y demás. Yo en muchas de las fotos, por supuesto, en algunos temas, quizá la mayoría, he pensado qué hacer. Por ejemplo, pues digo, tengo que hacer una fotografía que represente el Big Bang, por ejemplo, ¿no? El principio de la creación, ¿no? Y entonces ya sea que puedo recurrir y empezar a ver en mi archivo qué elementos puedo tener que me puedan servir, y también fotografiar algo que combine con eso antiguo, que se vuelve nuevo, ¿no? Al hacer la imagen, ¿me entiendes? Sí, ¿no? te has explicado genial. O sea, que son ambas cosas, es decir, utilizo fotografías mías, únicamente fotografías solo mías, tu pero material de archivo, desde el principio, desde los años 60, digamos, ¿no? Y fotografío lo que es necesario. Por ejemplo, de pronto necesito una columna que no tengo, porque en mi mente la imagen tiene que tener una columna allí. Y bueno, voy y fotografío una columna, o fotografío una columnita así, da lo mismo. Claro. Luego la pongo como una gran columna, ¿no? Porque claro, mis fotos son de composición, eso es algo que tengo que decir. Normalmente no son fotos directas. Claro. Por supuesto, todas mis fotos son directas, pero luego sirven para hacer una composición o varias. Sí, es como una especie de técnica, a veces de collage, ¿verdad? Como sí, que recortas imágenes. Sí, collage, que lo podemos decir por collage. No está pegado, no es lo mismo que el collage, que es un plano, no, sino que aquí se les dan perspectivas, volúmenes y demás. Y una cosa importante que tiene que ver con el teatro, ¿no? Que tanto una misma casa, por ejemplo, o una escultura o algo que ande por ahí me sirve para una foto como para otra. Y los personajes también los utilizo de acuerdo al tipo de obra que esté haciendo. Si ese personaje, digamos, es un personaje que lo he puesto, que es un desnudo, por ejemplo, y que lo he puesto en, digamos, en una fotografía, que lo que hace el retorno de la diosa madre o de la Chachamama, como digamos, he estado trabajando el tema del matriarcado bastante, ¿no? Y que me interesa mucho. Bueno, en esa, pues tengo algunos
personajes desnudos, hombres, mujeres, ¿no? Pero luego de esos personajes, luego los he puesto en otras fotografías con otros temas distintos, pueden ir vestidos, pueden ir con, ¿no? Qué maravilla. Con algún atuendo. De verdad que Es yo una también, maravilla. como Saro, me preguntaba que de qué se nutría tu imaginación, porque es que es una combinación de tantos elementos diferentes, Osvaldo. Yo veo pues referencias bíblicas, mitológicas, de cuadros famosos, como homenajes a pintores también, de la pintura, antigüedad. bueno, me encanta la pintura, ojalá fuera se pintor, nota, pero ¿sí? no sé pintar. No sabes pintar, pero haces unas composiciones que parecen cuadros realmente. Y después los mezclas, toda esa historia, cosas del pasado, con temas muy actuales, como pues lo que el abuso hacia la mujer, la ecología, las plataformas petrolíferas, el vertido de crudo, no sé, temas muy actuales con temas, pues eso, mitológicos y de deidades. ¿Cómo haces ese combinado? Es un cóctel ahí. No sé. No lo sabes realmente. No sé, es que yo me pongo a trabajar y... Pero ¿por qué todas esas referencias bíblicas y mitológicas? Referencias bíblicas y mitológicas que desde que estaba en la escuela de arte dramático, pues ahí tuve que estudiar mitología, porque primero comenzábamos con la tragedia griega. ¿no? Claro. Y la Esquilo, tragedia Sófocles griega y está... Esquilo, Sófocles y Eurípides. Exactamente. Todavía lo recuerdo. Exactamente, tenemos que estudiar a Sófocles, tenemos que estudiar a Eurípides en principio, ¿no? Y Aristófanes también, ¿no? Y de ese entonces, claro, la mitología era parte de esto, ¿va? La Ilíada, la Odisea, ¿no? De modo que eso ya me quedó siempre, ¿Te llamó la ¿no? atención esa? Sí, me llamó la atención. Además hay que tener en cuenta que también leía muchísimo. Y también leía a los autores del 1800. Y en el 1800 estuvo de moda, evidentemente entre los intelectuales y demás, como traer algo del pasado, ¿no? Las historias mitológicas. ¿No? Porque hasta ese momento casi toda la plástica, la pintura y la novela estaba más referida a la cuestión del cristianismo, ¿no? Y claro, esto otro es pagano. Ya. Y una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención también, documentándome para esta entrevista, Osvaldo, es el por qué la elección del color o el blanco y negro. Porque he visto exposiciones tuyas en las que, por ejemplo, dunas, playas, Egipto, que es un país colorista, aparecen reflejadas en blanco y negro. ¿Por qué la elección del blanco y negro? Es como una dicotomía que yo nunca sé por qué eligen los fotógrafos profesionales el blanco y negro, que a mí me encanta, sinceramente, o el color. Yo creo que en blanco y negro a veces se reflejan mucho más, se potencian determinadas cosas, pero quiero que lo explique un profesional como tú. Bueno, sí, realmente utilizamos el blanco y negro, bueno, también un poco por tradición. Nosotros tuvimos forzosamente que empezar a hacer fotografía en blanco y negro porque no había otra cosa, ¿no? Y desarrollamos nuestro sentido de la imagen y de la representación a través de la imagen con el blanco y negro, es decir, manejando blancos, grises más fuertes, y tonalidades sutiles para crear atmósferas, otras para crear contraste, para dar cierta violencia cuando queríamos darla. En fin, tuvimos toda una escuela de aprendizaje a través de los valores desde el blanco al negro, ¿no? Y después vino el color. Al color, los fotógrafos de aquella época tuvimos que empezar a aprenderlo. Era un misterio el color. ¿Ah, sí? En esto, vamos a ver, en los años ya 75, 76, ya empezamos, algunos fotógrafos trabajábamos el color en nuestros propios laboratorios.
un poco caseros, como sea, pero sí trabajamos el color en nuestros propios laboratorios. El color tuvimos que aprender a hacerlo, aprender a ver el color, porque era tal nuestra, digamos, profesionalidad, por decirlo de algún modo, que cuando veíamos algo, de alguna manera lo traducíamos a valores de grises. Miramos un árbol, una casa roja, pero estaba traducido a valores de grises, y a valores de grises del modo como eran capaces de reproducirlo las películas. Porque las películas tenían su característica y no podían salirse de ahí. Quiero decir, que daban lo que daban, ¿no? Por lo tanto, esas eran nuestras limitaciones también. Un negativo de una imagen es un montón de manchas microscópicas de pelotitas pequeñitas de plata metálica oxidada sobre con una capa de gelatina que la mantiene toda unida, y la plata metálica oxidada daba lo que podía dar. Madre mía. Y nada más. Entonces, imagínate, nosotros ya nos formamos con eso, nos formamos sin quererlo, simplemente trabajando día tras día en el blanco y negro. Cuando llegó el color, tuvimos que aprender el color, tuvimos que estudiarlo. Pero ¿y ahora tuvimos que estudiar qué por qué combina, lo qué no elige? combina, qué hace el contraste, qué colores son los complementarios, los primarios, todo. Pero ¿y ahora, Osvaldo, por qué eliges, por ejemplo, hacer Egipto en blanco y negro? Esa exposición Porque que elegiste. tenía más... ¿Te resultaba más interesante en blanco y sí, negro? me resultaba más interesante, podía expresarlo mejor. Esos contrastes que hay en esa Sí, ciudad, ¿verdad? podía expresar mejor la idea clásica de Egipto. Mientras que también he fotografiado en Egipto las orillas del Nilo, y eso era todo lo contrario, era una lujuria de color, de verdes y rojos y amarillos. Increíble. Ocres, ¿no? Muchos Sí, ocres sí. también, porque ahí casi todas las casas que están en las orillas del Nilo están hechas de barro, ¿no? Sí, es un viaje apasionante, Egipto. Sí. Bueno, Saro, es que tengo tantas preguntas que estoy Ay, por siendo favor, egoísta. no, Quizá tranquila, me yo te extiendo dejo. demasiado. No, para No. nada. Estás contando cosas muy interesantes porque son cosas que no conocemos. Si tú en hablas y nos profundidad. cuentas cosas interesantes, pues a lo mejor nos ahorramos hacerte preguntas que te íbamos a hacer porque las estás Claro, contestando. con una pregunta nos has respondido claro, tres, ¿verdad? Claro, eso es lo que Sí. estaba mirando. Digo, es que, a ver, porque Sí, has sí. respondido muchísimo. A mí lo que me fascina es eso, la alquimia y la magia que pueda tener la fotografía, que no había sido consciente hasta que no me puse a investigar mirar sobre tu ello, obra. ¿verdad? Claro, porque eso, la foto, es que lo ves como una cosa tan fácil. normal, ¿no? Es que tan integrada en no nosotros. sé qué opina Osvaldo de esto, pero es que ahora casi todos somos fotógrafos, malos, Sí. pero fotógrafos porque tenemos un móvil Sí. y una cámara, y ahora todos hacemos Sí. un documento de algo, una foto, los selfies. ¿Qué opinas de esa moda de tantas fotografías mal hechas? Bueno, no están mal hechas. Bueno, algunas están muy mal hechas y otras están algunas buenas. están mal Yo hechas, las hago buenas, ¿eh? Pero sí, Tengo ojo en realidad fotográfico. se puede fallar en la composición, es decir, en la distribución de los elementos dentro. Pero las cámaras hoy día saben más que nosotros, Claro. fotografían Son perfectamente. espectaculares. Incluso los teléfonos móviles Sí, son buenísimos. son buenísimos, y además son muy, muy apreciados por la gente, sobre todo los que tenemos una edad, porque tienen unos ahorran valores que mucho dicen, trabajo. Los truquitos. 3 puntos de belleza. No sale ni Sí, una me parece arruga, no maravilloso, sale sí, nada. sí, es verdad, es verdad. Sí, Sale sí. perfecto, Salimos muy vamos. favorecidos, pero... Y te pintan los 40 labios y todo, años a más. ver Sí, cómo te te pintan los labios, te cuento. cambian el color del Es que es pelo, te blanquean los increíble, es dientes. increíble. Y eso con un teléfono. Sí, Fíjate. sí, Con sí. un teléfono. Es increíble, sí, es verdad. ¿Hacías algo de Photoshop? ¿Estuviste haciendo cursos donde...? Todo. Sí, estuve... Bueno, yo Photoshop lo estudié como autodidacta. También me pasó lo mismo que cuando con mi amigo aquel vi cómo aparecía una fotografía en una cubeta, ¿no? Me pasó con la fotografía digital, con el Photoshop. También fui a casa de un amigo
que era informático, y me dice, mira esto, y me mostró. Y te quedaste asombrado. Y esto fue en el 88, no, en el 98 me parece, ¿no? Y me quedé asombrado. Al otro día ya empecé a averiguar dónde podía comprar un ordenador. A los que les ¿Que no tenía... tenías ordenador en esa época? No, en el 88 Fíjate. no tenía yo todavía claro. ordenador. 98, no tenía ordenador, yo tenía miedo. Había... Como Sí. todo, yo creo. Sí, era algo nuevo, Creo ¿no? que- El bicho lo que puede hacer. Sí, esto es para científicos. parece que tiene vida o sea, Esto propia. es para científicos, no Dios es para mío. gente como nosotros, que no. Pero no, cuando vi lo que hacía, lo que podía hacer, que era muy elemental, pero claro, era muy elemental, pero era extraordinario. Era pura para mí, magia era la primera para vez. ti, claro. Ujú. Y entonces, sí, inmediatamente compré un ordenador, me puse a averiguar a ver qué programa era, y empecé a trabajar con el Photoshop 5, que realmente me abrió. Yo empecé de principio, De principiante. ya empecé a hacer montajes, Wow. de principio. Y entonces, 2 años más tarde, y estudié, me quedaba hasta a veces dormía 2 horas por día o 3, porque me quedaba estudiando el programa y practicando y demás. A los 2 años ya empecé a dar los cursos de Photoshop en la Universidad Popular, que Interesante, es donde grande, sí. trabajaba. Pues tenemos que hacer otra vez una paradita, pero nada, regresamos súper pronto, porque yo estoy, pero muy, muy, muy contenta, y supongo que Saro también, de ver con la pasión que habla Osvaldo de lo que ha sido su profesión y sigue siéndolo. Volvemos rápidamente, no se vayan. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí con Osvaldo Cipriani, que nos está contando pues un poco su vida y su arte fotográfico. Osvaldo, una pregunta que no sé si es capciosa. ¿Cómo se cotiza la fotografía? ¿Se puede vivir de esto? ¿Son caras las fotografías? ¿Qué opina la gente de los precios que pone? Bueno. ¿Cómo puedo hacerme yo con una de esas fotografías tan bonitas? Cuéntanos un poquito eso, por si hay alguien interesado por ahí también en comprar. Bueno, si hablo de la fotografía en general, claro, es una profesión que puede ser muy rentable, pero que también, si no estás suficientemente relacionado o no tienes esa capacidad comercial que tiene por naturaleza algunas personas, y que no son muchas, pues no es una profesión que te permita vivir, ¿no? Hoy día se va haciendo cada vez más difícil, porque todo el mundo tiene una cámara, y si fotografiar una boda bien hecha, bien fotografiada, te sale 3, 4, 5 mil euros, o más incluso, porque se fotografía antes de una boda y después de la boda. Y imagínate que viene el amigo con una cámara y
bien o mal, pues le puede hacer una cantidad de fotos como para el recuerdo, porque Claro, en realidad contratar un fotógrafo para una boda es decididamente a un buen fotógrafo, ¿no? Y aquí hay una persona, no recuerdo el nombre lamentablemente, que excepcional, que hace trabajos buenísimos en ese aspecto, muy creativos, ¿no? Y aquí se pueden hacer porque hay paisajes y espacios de sobra para poder enriquecer unas fotografías de boda. Eso es una obra de arte. O se lo tiene ese tipo de álbum como una obra de arte. Mientras, ya no una cosa como el recuerdo de el día que dos personas se han casado, y los amigos que estaban y demás. Pero claro, esos son un poco la fotografía un poquito más comercial, vamos a decir, bodas, bautizos, comuniones, que siempre se dice. Sí. Pero la fotografía artística, como tú haces, la que queremos colgar en una pared de nuestra casa porque la enriquece, esa foto que tú haces, esas composiciones y demás. De ese tipo de fotos, lo que hago yo, por ejemplo, y varias personas de aquí, de la isla también, no se puede vivir de ello. Yo creo que en España hay una persona que hasta hace un tiempo vivía de ello. Una. Y los últimos años, ya con la crisis y eso, pues ha tenido que hacer trabajo comercial. Que Mamá 2, ¿no? No sé si os suena. Sí. Es un fotógrafo con una creatividad y una capacidad, una inteligencia para engañar, para trucar de alguna manera, pero con gracia, con elegancia, ¿no? Y sí es muy reconocido, inclusive mundialmente, ¿no? Pero vivir del arte fotográfico. Es que en general del arte es muy difícil vivir, ¿verdad? No, uno puede, pues nada, vender algunos trabajos y con eso, por ejemplo, poder financiarse una exposición entera, que eso de 30, 40, 50 fotos cuesta mucho dinero también. Porque el material es caro, ¿verdad? Sí, el material es caro, y no solo es el material de la exposición, sino que uno dice, uy, pero para hacer este trabajo necesitaré un lente, y un lente son 1.500, 2.000 euros, ¿no? Y entonces, claro, esto es una satisfacción personal, es como para sentir que seguimos vivos y obtener una cuota de felicidad bastante grande. Ese es un pago maravilloso, porque si te hace feliz lo que hace y tienes ese aspecto lúdico que hace que ese niño siempre siga vivo dentro de nosotros, sí, eso es el muy niño, importante. El niño que hay que mantenerlo, hay que alimentarlo con estas cosas, cada día. ¿no? Y me ha con sugerido, juegos cada día. Sí. Me ha sugerido todo esto que nos contaba, que el arte tiene muy poca ayuda institucional en general. Los escritores se quejan o nos quejamos de eso, los escultores, los pintores, los fotógrafos profesionales como tú, creativos, tenemos poca ayuda institucional, ¿verdad?, para llevar a cabo esa parte de la cultura contemporánea. Sí, yo realmente no lo sé, nunca tuve una ayuda institucional, jamás tuve, pero tampoco la pedí. Ya. Tampoco la pedí, es decir, no sé hasta qué punto para el trabajo de una persona, yo entiendo a veces que un ballet hay que subvencionarlo, que una orquesta sinfónica hay que subvencionarlo, son mucha gente, es algo que no existiría si no fuera subvencionado. Ya. Por supuesto que en caso de artistas individuales a veces tienen un proyecto muy, muy interesante y no lo puede realizar porque sería imposible con los medios de una sola persona, ¿no? Es decir, a veces se necesitan miles y miles de euros para hacer algo, ¿no? Pero sobre todo yo pienso que las cosas que tienen que estar subvencionadas son las cosas grandes e imposibles de
hacer si no se la Si no es con esa subvenciona, ayuda. ¿no? Bueno, pues Se entiende. vemos que no es egoísta Osvaldo Para nada. Cipriani en sus peticiones. Y era una de las preguntas que yo te quería hacer, que si habías recibido alguna vez alguna ayuda oficial para No, montar una no, exposición nunca, que nunca. tiene que Resulta ser carísimo. Ni haciendo teatro, ni nunca. Te tienes que poner a hacer Sí, política bueno, para tener ayuda. una vez un municipio nos hizo unos carteles. Bueno, pero pues, eran fíjate que te blancos acuerdas con una vez, letras, una vez, blancos, allá. ¿Y lo recuerdas? blancos con letras negras. Oh, fíjate. ¿eh? O De lo sea, más sencillito que había una en el vez. mercado. Sin embargo, no los necesitábamos. Es que yo, claro, tengo esa costumbre de que hay que trabajar y ponerse con una idea muy concreta, con un objetivo muy claro y ir a eso y hacerlo, ¿no? En la época en que hacíamos teatro, con la Comedia del Sur o con los otros grupos, no teníamos subvenciones ninguno. Nosotros pagábamos el alquiler de la casa que habíamos destrozado para hacer un teatro con las funciones, y afortunadamente por ese mismo hecho de tener un teatrillo pequeño donde entraban 100 personas, podíamos hacer 4 funciones semanales. O sea que una obra, y tanto la obra como la capacidad de los actores se desarrollaba mucho más y alcanzaba una calidad mucho más alta, Claro, que en el caso este que decíamos, 2 funciones claro. este mes, Y otra tanto cosa trabajar el para mes tampoco que viene, funcionar. Qué pena. una al otro, nunca está esa obra hecha. En cambio, nosotros conseguíamos una... Continuidad. sí, pero una continuidad y además una cierta calidad por el hecho del trabajo continuo. Continuo. Una obra Consolidado necesita también. 10, 15 funciones Sí. para empezar a funcionar como un reloj. Si no... Claro, ¿Mm? claro. Interiorizar ese personaje, hacerlo Sí, tuyo. sí, hacerlo dominarlo tuyo, totalmente. dominar el espacio de manera que no sabes dónde estás ni nada. Se hace. Fluye. Claro. Eso A mismo. fuerza de, Sí, de- sí. de la repetición llega un momento que ya Sí, forma parte sí. de ti. Además, cuando tienes tu sitio y eso, no dejas de ensayar esa obra que estás haciendo Claro. toda la semana. Claro. O sea, cuando vas de semana en semana, se han modificado cosas, se ha perfeccionado la acción, sí. No te contesté una cosa, unas fotos, depende, hay algunas fotografías que se han vendido por millones Ay. de dólares. Sí, Sí, te no lo- te hacía esa ¿Eh? pregunta, sí. te pregunté yo, si da Sí. igual, no importa. Sí, La respuesta no. y no Qué son barbaridad. precisamente demasiado artísticas, porque una de las más caras de la historia de la fotografía es simplemente una estantería de los productos de un supermercado, y se la ha vendido como arte. Ya sabemos que el arte conceptual de pronto se pasa de concepto Sí. y entra, bueno. Me vas a perdonar que no recuerde quién es, pero salió en televisión hace poco un plátano adherido a la pared con Uy, una Dios mío, cinta. claro Hay que que sí, sí. Lo hay viste, que ¿verdad? sí, por Sí, pero Qué eso, tremendo, qué eso es tremendo. una obra plástica. Sí, pero qué tremendo, Una ¿no? escultura, tremendo. Sí, tremendo, qué tremendo. Es como si se burlaran un poco del espectador, y eso tampoco nos gusta a los que somos espectadores de arte, ¿no? Vamos a ver, el señor que lo compró, Sí, por una cantidad sí, por una escandalosa. cantidad escandalosa, tenía que blanquear dinero, Hombre, claro. supongo Yo también yo. lo pensé, digo, esto es Yo para... creo que ese ha sido el pensamiento de todos, aunque esto tampoco tiene se trampa, puede estar Virginia, esto tiene juzgando de esa Porque manera, pero que es realmente- cierto. Realmente, Por favor. bueno, al otro día aparecieron un montón de artistas con naranjas pegadas, Pues a ver, Claro, a ver. ciruelas pegadas. A ver. Sí. Sí, pero no vendieron nada. Claro, claro. Fuimos al mercado como todos los días, ¿no? A comprar. El que da Bueno. primero. Claro. Yo quiero recordarle a nuestros amigos en casa que Osvaldo Cipriani se ha jubilado de su actividad docente, pero sigue en activo en esta actividad que lleva tan ya en sus venas, como que es la fotografía, como si fuese la cámara un poco un miembro ya de su cuerpo, ¿verdad? Sí, sí. Es casi imposible salir de casa sin la fotografía, porque puedes pensar, me puedo perder algo Sí, es maravilloso, verdad, espontáneo es verdad, que, es así, que sí, encuentre sí, por sí. ahí, ¿verdad? Es como si fuese una prolongación de los dedos, de los ojos, del cerebro, porque él es la inteligencia la que Siempre hace, estamos fotografiando, es verdad, aunque sin cámara. ¿verdad?
sin cámara, aunque no tengamos la cámara, aunque la llevemos en el bolso o no la llevemos, vemos de pronto unos efectos de luz sobre unas hojas, sobre un tronco, con sus texturas. Entonces ya le estamos haciendo una foto mental, aunque no hagamos clic. Exactamente. ¿No? Hacemos el clic aquí dentro, ¿no? Sí, sí, sí. Y como continuación de lo que decía Osvaldo, quiero recordar que ahora mismo hay una exposición preciosa de Osvaldo que pueden ustedes visitar y que les recomiendo que no se la pierdan porque es sorprendente. Ustedes creen que van a ver fotos, pero van a ver algo más que fotos. Son unas fotos enriquecidas de una manera maravillosa, diferente, creativas, y está en el Galería, ahora se llama de otra forma, ¿no? Galería de Arte La Provincia. Galería de Arte Club La Provincia. Exacto, Galería de Arte Club La y Provincia. Está en la calle León y Castillo 39. También se entra por la calle Murga, y no sé, Sí, el número, es esquina, tiene dos ¿verdad? entradas. Sí. Es una sala de exposiciones muy bonita, muy bien. Muy bien pensada porque la luz no son de luces directas que hacen brillar tanto a cuadros como a fotos, y entonces hay partes que no vemos, ¿no? Es una luz tenue en general, envolvente, y no deja ver ningún brillo en las obras que se presenten. Está muy bien pensado. ¿Qué día se abrió y qué día se va a cerrar? Bueno, para que lo recuerden? inauguramos el día 5 de diciembre. ¿Y estará abierta? Y estará abierta hasta el día 27, inclusive, por supuesto, los días de fiesta y demás, está cerrado, sábados y domingos también. Ajá. ¿Y el horario para el que horario puedan ir a verla? Es de 5 de la tarde a 9 de la noche. Y estoy yo siempre en la exposición. Estoy para la gente que quiera preguntarme algo y demás. Sí, Pues sí, fíjense qué oportunidad que no deben perderse, porque no solo van a ver las obras, sino van a poder hablar con el autor. Eso es súper interesante porque hay cosas que a lo mejor... Yo me pregunto siempre, Osvaldo, si cuando, por ejemplo, yo escribo un poema, ¿el poema es mío o es de quien lo lee y lo hace suyo? ¿La fotografía es tuya o es de quien la ve e interpreta lo que ve? ¿Qué opinas de ese tema tan peliagudo? Pasa como con el poema, exactamente. Es decir, que yo puedo tener una idea y concretarla a mi modo, y de pronto viene otra persona y ve algo Otra totalmente cosa. diferente, ¿no? Y inclusive a veces más rico que lo que yo he planteado, ¿no? A veces dice que los críticos hablan más de uno que uno mismo, ¿verdad? Por ejemplo, Rosario Valcárcel hizo todo un escrito, ¿no? Un análisis de la obra de esta exposición, ¿no? Y bueno, Rosario, como es poeta, vuela también, ¿no? Y amiga de esta casa, además. Amiga de esta casa. Sí, Rosario ha estado varias veces aquí. Y entonces, en su vuelo, interpreta cosas con mucha más belleza de las que yo las había considerado. Bueno, ¿no? yo doy fe de que esas obras son preciosas, tal como decía Rosario en esta exposición que tú nos dices, y lo que lamento es que se nos ha acabado el tiempo. Y siempre nos pasa parecido cuando el interlocutor es interesante y tiene tantas cosas que contar como Osvaldo Cipriani. Saro, se nos han quedado preguntas en el tintero como otras veces. Sí. Intentaremos que cuando haya otra nueva exposición nos puedas acompañar otro ratito, te quitamos un poquito de tu tiempo. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la exposición por y le vamos a supuesto. preguntar allí. ¿Hay medio minuto? Sí. Bueno, es que con otros fotógrafos, con Núñez, Martín y otros fotógrafos, estamos en este momento con un proyecto para hacer una exposición. Estamos tratando de profundizar una exposición sobre Pino Ojeda. Uy, me parece maravillosa idea. ¿No? Sobre la poesía, la obra, la personalidad de Pino Ojeda, que a mí me parece arrolladora. Y, bueno, muchas gracias por este buen trabajo. inciso. Eso, sí. Pues con esta gratitud hacia nuestro invitado, por su compañía, y hacia ustedes por esa atención que nos prestan siempre, nos despedimos, pues
hasta mañana, porque Tiempo Presente está siempre con ustedes. No nos olviden, porque nosotros siempre les recordamos y les queremos. Gracias, Osvaldo. No, no hay de Gracias, qué, Saro. gracias a vosotras. Seguimos.